garantiza la seguridad? ¿Se garantiza la seguridad? 11 elementos de la Policía Municipal agredidos, los cuales perdieron la vida. La violencia en el estado de Guerrero ha tocado un círculo cercano de la gobernadora Evelyn Salgado, pues en las últimas horas fue asesinado el papá de su anterior esposo. Must be safeguarded against violence. Demostrar de que México es un país muy violento. Este homicidio ha vuelto a despertar preguntas sobre la situación de violencia en la entidad, así como las ligas con la delincuencia organizada que pudo haber establecido quien alguna vez fue suegro de la ahora gobernadora del estado. Pero voy por partes. Él es el empresario Joaquín Alonso Piedra, ex suegro de la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado. Este domingo 3 de marzo, Alonso Piedra falleció en un hospital privado de Acapulco momentos después de haber sido atacado a balazos en su domicilio. Según los primeros reportes, alrededor de las 7:30 de la tarde se escucharon disparos en su hogar, ubicado aquí en el fraccionamiento Joyas de Brisamar, lo cual desencadenó una respuesta de las fuerzas de seguridad y la solicitud de una ambulancia para trasladarlo al hospital de Acapulco. Este trágico evento añade otro capítulo oscuro a la historia familiar, ya que el año pasado el director de la Policía Municipal de Coyuca de Benítez, Alfredo Alonso López, fue asesinado en una emboscada junto con 12 agentes. Alonso López era sobrino de Joaquín Alonso Piedra. Esto fue lo que informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero en aquella ocasión. Esta información preliminar nos arroja que son 11 elementos de la Policía Municipal agredidos, los cuales perdieron la vida. Insisto, esto sigue siendo una información preliminar y hasta en tanto, no pueda corroborarla, te podré compartir un poquito más de datos. Entre ellos se encontraba el secretario de Seguridad Pública del municipio mencionado. El asesinato del ex suegro de la gobernadora se ha convertido en un tema de interés debido a las acusaciones de ligas con el narcotráfico que pesaron sobre él. Alonso Piedra es padre de Alfredo Alonso Bustamante, ex esposo de la gobernadora, y era conocido por sus vínculos con el mundo empresarial, la clase política y presumiblemente con el crimen organizado en Acapulco, específicamente con el cártel de los Beltrán Leiva. En junio del 2016 fue detenido acusado de ser el operador financiero de Clara Elena Laborín, esposa de Héctor Beltrán Leiva, quien asumió el liderazgo del cártel tras la captura del capo en el 2014. Este arresto se realizó en un taller de torno donde también se encontraba su hijo, Iván David Alonso Bustamante, quien había sido nombrado coordinador de vinculación empresarial de la Fundación Colosio en Guerrero. La detención de Alonso Piedra se llevó a cabo en una propiedad donde se le relacionó con actividades delictivas como el cobro de extorsión y piso a empresarios del puerto. Autoridades lo llegaron a considerar uno de los principales generadores de violencia en Acapulco y su arresto se dio en un operativo conjunto de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Defensa Nacional. A pesar de su detención, registros periodísticos indican que su hijo David Alonso Bustamante también fue arrestado en el mismo incidente, aunque las autoridades no informaron oficialmente sobre su situación y actualmente se encuentra en libertad. En cambio, el empresario permaneció 7 años en el penal de Puente Grande, Jalisco, hasta que finalmente obtuvo su libertad hace 2 años. Muy lamentable lo acontecido con nuestro compañero Bruno Plácido Valerio. Creo que muchos todavía no salimos de la consternación. Horas más tarde de este crimen, un nuevo episodio de violencia sacudió al estado de Guerrero, cuando hombres armados atacaron a balazos a la hija y a la esposa del difunto líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado, Bruno Plácido Valerio, mientras viajaban en una camioneta por la autopista del Sol. El ataque ocurrió cerca del kilómetro 110 de la autopista después de pasar por la caseta de la Venta rumbo a Chilpancingo. Por fortuna, ambas resultaron ilesas. Kimi Plácido, la hija, relató el ataque a los medios y describió cómo un vehículo gris se les emparejó y 2 hombres armados dispararon hacia las llantas de la camioneta sin alcanzar a impactarla. Apenas en octubre del año pasado, su padre fue asesinado junto a su chofer en un ataque similar afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud en Chilpancingo. Pero de una cosa sí estoy muy seguro: no van a poder acabar con sus ideales. Sin embargo, este no es el único caso de alto impacto ocurrido en Guerrero en las últimas horas. Este domingo 3 de marzo, en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, fue asesinado Alfredo González Díaz, precandidato del PT a la alcaldía de Atoyac de Álvarez. Según informes de la fiscalía local, el petista fue atacado cuando iba manejando, perdió el control de su vehículo para terminar chocado contra el edificio de una agrupación religiosa en el entronque hacia la comunidad de Humo, cerca de la cabecera municipal de Atoyac. La escena del crimen reveló la presencia de un casquillo calibre 9 milímetros
kilómetros, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación por el delito de homicidio calificado. Este trágico incidente ha generado conmoción y consternación en la comunidad, así como una profunda preocupación por la seguridad de los candidatos políticos en el estado de Guerrero. En las últimas horas, dirigencias partidistas han emitido recomendaciones a sus candidatos en la entidad para tenerlos protegidos. Entre las precauciones sugeridas se encuentran evitar viajar solos, abstenerse de realizar mítines nocturnos y evitar referencias a la violencia e inseguridad en sus discursos. Movimiento Ciudadano ha adoptado una postura especialmente firme, tras pedir a sus candidatos a renunciar a sus candidaturas si llegan a enfrentar amenazas del crimen organizado. Por su parte, el PRI ha adoptado medidas similares, instando a sus candidatos a evitar viajar de noche en carreteras peligrosas y asegurándose de que siempre estén acompañados por simpatizantes o miembros de su equipo de campaña. Todo esto a pesar de que en febrero la gobernadora aseguró que en Guerrero se realizarían campañas en total paz y tranquilidad. ¿Se garantiza la seguridad? Se garantiza la seguridad, se garantiza que vamos a continuar con todo lo que tenemos, con pues el protocolo también que se va a seguir, con este operativo que tenemos también para blindar estas elecciones, para que estas elecciones se lleven en un clima pues de paz. Es en este contexto que hace unas horas el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió al gobierno de México proteger el proceso electoral ante la ola de violencia que ha cobrado la vida de varios candidatos y funcionarios. El alto comisionado hizo esta declaración durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. In Mexico, several electoral processes will coincide in June, resulting in the planned election of more than 20,000 public officers, including the president, all members of the federal parliament, and a wide range of state and local representatives and authorities. This immense exercise of political and civil rights must be safeguarded against violence. Estas declaraciones no gustaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia matutina de este lunes 4 de marzo criticó duramente al alto comisionado de la ONU, calificándolo de ser tendencioso y actuar en contra de su gobierno, alineándose con sus adversarios políticos. El presidente reiteró sus críticas hacia los medios de comunicación que afirman que en México se vive una situación de inseguridad y de violencia. El comisionado es muy... con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación como el Universal. La violencia, ¿no? Estas organizaciones pagadas por gobiernos extranjeros, el mismo Claudio X González, su asociación, los que están como la señora Ajez,